Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que estamos en el mejor lugar, porque hay muchos lugares, pero el mejor es aquí donde usted puede ser alimentado por la palabra de nuestro Dios. Así que me gozo con ustedes y en esta preciosa mañana vamos a ver un pasaje muy bonito. Para iniciar, les invito a inclinar su rostro, por favor. Amantísimo Dios, en esta preciosa mañana, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Señor, no es por casualidad, sino que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Y Señor, queremos poner en tus manos este tiempo, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, sea el que nos hable, sea el que nos haga sentir, Señor, tu presencia en nuestros corazones. Y Dios, en lo personal, Dios, te pido que hables tú y no meramente sea yo, porque Dios, ¿quién soy yo? Pero tú eres Dios, y Dios, todo lo que pueda decir sea guiado por tu poder, por tu Espíritu Santo, y nos ayude, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Lo ponemos en tus manos y te damos, Señor, muchas gracias en aquel nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, como ya miramos, hemos estado viendo este libro de los Efesios. Es un libro muy, muy bonito, muy completo, muy, como que vamos a estar yendo junto con Pablo a los Filipenses. Y eso es bien interesante porque acuérdense que apenas vamos como tres temas, ¿verdad? Si no cuatro, pero vamos iniciando. Los que no han venido, de veras que es un gran privilegio que nosotros podamos escuchar desde un principio aquí cómo Pablo va a los Filipenses. Algunos estudiosos le han llamado así el capítulo 1 a los Filipenses. ¿Qué quiere decir la filosofía del vivir cristiano? Más bien la filosofía del vivir cristiano. Y significa entender la vida no como una acumulación de bienes o la evitación pasiva de problemas, sino como un camino de transformación. Un camino de transformación integral guiado por el ejemplo y las enseñanzas y la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es muy interesante, pero también si hemos puesto atención del versículo 3 del capítulo 1, del versículo 3 al versículo 11, vemos ahí o encontramos el sentimiento tierno del apóstol Pablo para los Filipos. Y no hay nada que se amejece o se asemeje a esto. Entonces, bien, bien bonita les digo esta carta. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de participar, de exponer su santa y bendita palabra. Y yo creo que sin duda Dios nos trajo aquí para que escuchemos principalmente o, o entendamos o veamos su santa y bendita palabra, como les dije. La la epístola que el apóstol Pablo escribe aquí a los filipenses es una de las cartas más gozosas, más entrañables del Nuevo Testamento, a diferencia de otras de sus epístolas en Filipenses. Aquí encontramos
una extensa reprensión dirigida a toda la iglesia, sino una relación marcada por el afecto y la gratitud de gozo. Él tenía una relación muy personal y muy cercana con la iglesia de Filipos. Podríamos decir que era una relación muy íntima con cada uno de los hermanos. Y eso es lo impresionante. Si nos detenemos a pensar en lo que Pablo dice a lo largo de esta epístola, podemos notar el profundo afecto y cercanía que sentía a la iglesia de aquí de los Filipos, y había entre ellos un vínculo especial, pues los filipenses habían participado con Pablo, ¿sí se acuerdan? Le llevaron una ofrenda y todo ese ánimo que tenían por el amor de nuestro hermano Pablo en cuanto estaba ahí en Filipos. Y había, como les digo, habían participado con Pablo en la obra del Evangelio desde el principio y habían permanecido a su lado en diferentes circunstancias. O sea que él no estaba solo. Es más, Pablo nunca había estado solo. Y ¿saben qué? Tampoco nosotros estamos solos. Acuérdense que está con el Señor y el Espíritu Santo con nosotros. Entonces, por eso al leer esta carta podemos percibir cuánto Pablo amaba a los hermanos y cuánto gozaba al recordarles delante de Dios, y como resultado de esta relación tan cercana tenemos una carta singular. Una carta marcada por el gozo, el afecto y la comunión en Cristo. ¿Se acuerdan la semana pasada del mensaje que dio nuestro hermano Gama? Pablo le importaba mucho que abundara más y más el amor con los hermanos, con la iglesia y con cada uno de ellos. Es lo que le preocupaba a Pablo. Entonces, vemos también que también nos decía ahí en el versículo, creo 14, más bien está en el versículo 10, Pablo quería que seamos irreprensibles. En Romanos 12:9 dice que sea fingimiento. En pocas palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo que seamos sinceros, que no seamos falsos, que seamos genuinos y verdaderos. Si recordamos que la semana pasada sí estaba diciendo nuestro hermano Pablo, obviamente basado aquí en la Biblia. Entonces, que seamos verdaderos. Pablo está diciendo que no andemos de aquí para allá saludando y abrazándoles a los hermanos y diciéndoles cuánto les queremos o cuánto les amamos, sabiendo que cuando nos den la espalda somos capaces de enterrarle un cuchillo. De eso es lo que Pablo está hablando aquí. Él dice a fin de que seamos sinceros y sin culpa. Ahora entremos de lleno a estos versículos que tengo por encomienda de los hermanos, del versículo 12 al 18. Entonces, si hemos leído, vamos a ver que aquí encontramos que la prisión y la aflicción hacen progresar el Evangelio. Vamos a ver qué dice el versículo 12. Los que tengan Biblia, síganme por favor, y dice así la palabra de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿qué dice?
para el progreso del Evangelio. ¿Sí? El apóstol Pablo le está hablando a los filipenses con mucha fuerza y convicción y les dice, escuche otra vez por favor, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, acuérdense o recuerden que cuando el apóstol Pablo fue arrestado y la iglesia de Filipo se enteró de eso, enviaron un mensaje de simpatía. Y creemos que podría haber dicho así: pobre hermano Pablo, ¿cuánto sentimos lo que ha sucedido a usted? Puede haber seguido de esta manera esos grandes viajes que usted estaba realizando a través del Imperio Romano, pero ahora son restringidos. Usted se encuentra en la prisión y el Evangelio no puede ser esparcido. Pero entonces Pablo les contesta: miren, quiero que ustedes sepan que el Evangelio sí está siendo esparcido y que lo que me ha ocurrido a mí no ha restringido para nada el Evangelio, sino más bien ha redundado para el progreso del Evangelio. Redundar, la palabra redundar significa resultar en contribuir de forma positiva o tener como consecuencia directa o beneficio. El apóstol Pablo usa este término para explicar que sus sufrimientos y su encarcelamiento no detuvieron la obra de Dios, sino que contribuyeron el avance y dieron resultado positivo para la difusión del Evangelio, que es el mensaje de Cristo, y luego aclara lo que quiere decir con esto. O sea, el apóstol Pablo o los hermanos que creyeron de que estaba encarcelado, ya no se podía expandir el Evangelio. Pero no, fue todo lo contrario. O sea, la palabra nunca ha sido detenida. Aún en las situaciones que usted esté pasando o él estuvo pasando, el Evangelio siguió hacia adelante. El apóstol Pablo usa este término para explicar que sus sufrimientos y su encarcelamiento no detuvieron la obra de Dios, sino que contribuyeron al avance y dieron un resultado positivo para la difusión del Evangelio, que es el mensaje de Jesucristo, y luego aclara lo que quiere decir con esto. Así que, hermanos, aquí se presentan dos razones de lo que ocurriría para el progreso del Evangelio. Vea usted que dice en el versículo 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Dice que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio. El término patente significa evidente, claras, visibles o públicamente conocidas. Además, este versículo hace referencia al pretorio, es decir, a la autoridad romana y probablemente con la guardia pretoriana, que son los soldados que tenían su cargo la custodia de Pablo. Es decir, que el Evangelio está llegando hasta la corte del mismo César. Si vemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, 16, ve usted qué es lo que dice. Hechos 28, versículo 16, dice de esta manera: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó
los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, quiere decir como que estaba hoy en día, ¿cómo le dicen? Estaba preso domiciliario, ¿verdad? Es la misma situación que Pablo aquí está. Él estaba en la cárcel, pero prácticamente estaba en su casa, pero ahí estaba un guardia junto a él todos los días o todo el tiempo. Y esto en realidad son miembros de la casa de César. Eso lo dio cuando Pablo convertido y que al mismo Señor Jesucristo, que el mismo Señor Jesucristo dijo aquí en Hechos 9:15 que sería un instrumento escogido para llevar el nombre en presencia de gentiles y de reyes. Hasta ahora o hasta en este momento, Pablo no había aparecido ante ninguna persona de esta clase. Simplemente él había hablado a gente común y ordinaria de Roma. ¿Sí? Pero ahora tiene un miembro en la realeza encadenado a él. Hermanos, ¿puede tener algo mejor que esto? De tener en la congregación encadenada a usted. Así que yo me imagino que en muchas ocasiones el soldado el romano le diría a aquel que venía a reemplazarlo: cuánto me alegro verte. Este hombre está tratando de hacerme cristiano. Y realmente algunos llegaron a ser cristianos y en realidad son muchos los que llegaron a ser cristianos. Pablo está diciendo: estoy realizando lo que Cristo dijo que yo realizaría. Y este es, como dice, para el progreso del Evangelio. Ahora está entrando al mismo palacio del César y lo que ha ocurrido no restringe nada al Evangelio. Mire, cómo el Evangelio de Dios en la misma casa del César o en el palacio del César está llegando el Evangelio. Luego presenta otra razón. Veamos que dice una vez más en el versículo 12. Esto es, perdón, estoy en Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Y saben qué? No han restringido en ninguna manera el Evangelio que él predicaba. Estamos seguros que cuando llegó Epafrodito a visitar, le trajo esta carta de parte de los hermanos filipenses, junto con una ofrenda de la iglesia. Presentaba una nota de profunda simpatía y amor por el apóstol Pablo. Y realmente ellos estaban preocupados. Ellos estaban preocupados por la situación que estaba pasando, porque aparentemente el evangelio no era predicado en ese momento. Ellos llegaron a esa conclusión al darse cuenta de que Pablo estaba en la cárcel, en la prisión. Pero Pablo les dice que no hay ningún problema. En lugar, dice, de ser restringido, el evangelio está llegando a los lugares que el Señor Jesucristo realmente le había dicho que iba a ir. Pablo dice: yo estoy en la prisión de Roma,
que me tiene encadenado y eso es el método que se utilizaba todos los días. Pero también que había un cambio de guardia. Y un hombre diferente era encadenado el apóstol Pablo. Y ellos preferían hacerle así, de esa manera, en lugar de ponerlo en prisión. ¿Se imagina? Pero ya que él se encontraba en la prisión propiamente dicha, sino que estaba en su propia casa. Diríamos que las circunstancias en esa época no eran tan malas, porque después de todo, ese hombre que estaba encadenado al apóstol Pablo era un miembro de la guardia del pretorio, como ya lo dijimos. Y eso significa que pertenecía a la clase alta de la población de Roma, que solamente los italianos pertenecían a ella. Así que Pablo estaba unido por medio de sus cadenas y por varias horas cada día a un miembro de la casa real. Pero ahora pensemos un momento. ¿Qué, qué, qué hablaría Pablo en esos momentos con este guardia? ¿O con el que estaba ahí encadenado? ¿Cómo qué, hermanos? Pues le diría, oye, Pablo, o sea, ¿por qué estás aquí en prisión? ¿Por qué estás encadenado? ¿Y Pablo qué le diría? No, pues es por el Evangelio de Jesucristo. Es por el Evangelio de Jesucristo. Y estaban hablando, quizás hablaban acerca del tiempo, probablemente él le preguntaba cuál era la acusación que había hecho contra el apóstol. Quizás le preguntaba cómo andaban las cosas en el oriente, allá en Asia, pues como era un soldado él, probablemente podría ir por esa zona, pero sin embargo, muy pocos de esos guardias salían de la zona de Roma. Así que Pablo ahora presenta el evangelio a ese hombre. ¿Cómo trabaja Dios? No cómo trabaja Pablo, cómo trabaja Dios. De llevar Dios a través de Pablo el evangelio adentro del palacio de César. Y aquí ya está convirtiendo a un soldado. ¿Sí? Pablo podría decirle, yo tengo algo que contarle, yo tengo algo que decirle, yo estoy encadenada a causa del Evangelio de Jesucristo. Así es como el Señor había dicho al comienzo a este hombre, Saulo de Tarso, que aparecería ante gobernantes y reyes de la tierra. Y esa situación en el presente está ante ellos y él aprovechaba esta circunstancia, pero aún hay algo más allí. Notemos lo que dice el versículo 14. Dice ahí, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven, que dice, mucho más hablar la palabra sin temor. Pero mire, de este primer capítulo a los filipenses, la mayoría de los hermanos en la iglesia de ese entonces se encontraban muchos que hubieran querido salir a las calles a testificar su fe y en realidad lo habrían hecho. Pero escuche, habían escuchado al apóstol Pablo. Aunque creemos que Pablo no necesariamente destacaba por su apariencia física, sino su manera de hablar, causaba una profunda impresión a la gente, porque hablaban el poder del Espíritu Santo. Estamos seguros de que muchas personas pensaban, bueno, Pablo está yendo de aquí para allá,
Él está testificando, él está hablando, él lo hace mucho mejor por los caminos de Roma y lo hace de una manera mucho más efectiva de lo que yo podría hacerlo, así que mejor yo no voy. El que vaya a predicar, él ya sabe, él sabe mucho más que nosotros. Y es decir, pensaban de la misma manera que muchas personas piensan el día de hoy. Yo no soy digno, yo no soy capaz, no estoy preparado para hacerlo. Y como resultado muchos no salían a predicar el Evangelio. Ahora bien, las noticias llegan al Imperio Romano de la que el apóstol Pablo está en Roma en prisión y ya no puede salir como testigo de Jesucristo. Y estamos seguros, literalmente en esa época, cientos de hombres, quizás miles, salieron por los caminos de Roma y comenzaron a visitar casa por casa y salían por todos los lugares de aquella zona y salieron de sus propios lugares y comenzaron a llamar puerta en puerta y a testificar del Evangelio de Jesucristo. Pablo, hablando aquí francamente, y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor. Con mis prisiones, ellos dijeron que Pablo no podía ir, entonces muchos salieron a hacerlo. Así que ahora el apóstol Pablo puede sentarse en su celda y decir, no estoy solo. Por supuesto que había unos pocos con él, o estaba solo con él, o sea, no estaba solo, pero saben que ellos cobrando ánimo en el Señor. Mi hermano, yo no sé si uno de nuestros hermanos, unos 5 o 6, estuviera en la cárcel, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué estaríamos haciendo? Obviamente por el Evangelio. ¿Sí cobraríamos ánimo nosotros? ¿Sí estaríamos dispuestos a hablar más y más? Que el Evangelio corra, que el Evangelio vaya para allá, que no tenga límite. Yo creo que deberíamos ser como estos hermanos. Dice aquí, Pablo, vamos a ver otra razón que Pablo no la menciona directamente en el texto, pero es algo que podemos reconocer a la luz de la historia, de lo que la historia nos muestra. No sabemos si Pablo llegó a pensar esto, pero al mirar los acontecimientos de nuestra perspectiva, podemos ver que también contribuyó para el avance del Evangelio. Ahora, mis hermanos, aquí nosotros tenemos, usted y yo tenemos la presente o el presente de 4 epístolas. ¿Cuáles son? Y 4 epístolas de la prisión que son algo muy selectos. Y estas epístolas empiezan con ¿quién? Con Efesios, Filipenses, Colosenses y a Filemón. Estas cartas las tenemos por Pablo estando en la cárcel. Estando en la cárcel. Es más, si no estuviera en la cárcel, Dios haría cualquier otra forma para que tuviéramos también estas. Pero Él, estando en la cárcel, escribió todo esto para nosotros, para ver el amor de Dios. Y todas ellas son excelentes, son maravillosas. Y como les digo, de esta forma tuvo que ser así, de que Pablo estaba en prisión. Dios puede hacer muchas cosas también, aun cuando Pablo no estuviera, pero así tuvo que ser.
Dios utilizó a Pablo y ahí en la prisión escribió tantas cosas y tanto amor que tenía por los filipenses y sin duda por cada hermano. Es algo, como les dije al principio, era algo muy tímido, digo, no, muy interno, no era tímido, era muy íntimo para con los hermanos de Filipos. Entonces, de esta forma Dios hizo que estudiaran las cosas y esta es la razón por la cual esto ha sucedido, pero es para el progreso del Evangelio. Y ahora nos dice Pablo que era trágico en aquel día y que es trágico también para nuestro propio día. Vea usted lo que dice aquí en el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Pues aquí hay dos cosas que es lo que puede acontecer en nuestra iglesia: la envidia y la contienda. La primera, cuando miré por primera vez, me puse a pensar de cómo es que la palabra de Cristo, el Evangelio, lo predican por envidia. ¿Cómo está eso? Y por contienda. ¿Por qué? O sea, ¿será tanto así lo que la palabra de Dios se hace? ¿O la palabra de Dios que las personas que lo expongan, la palabra de Dios por envidia? Después de tanto tiempo, hermanos, me puedo dar cuenta que todo esto, o sea, y por mí mismo, por uno mismo lo puedo entender. Y creo que una de las cosas que perjudica más la predicación del Evangelio en el presente, y creo que es lo probablemente como cualquier otra cosa, es la envidia y la otra por contienda. Estas dos cosas pueden perjudicar el Evangelio. Pablo menciona nuevamente la envidia y la contienda, y en realidad lo hace varias veces en esta epístola, y aparentemente había quienes iban a un lugar, a otro, predicando por envidia y contienda. Pero una vez más, ¿por qué? Pues hermanos, en realidad ellos tenían envidia por el apóstol Pablo. Ellos no podían hacer lo que el apóstol Pablo hacía. Ellos no podían hablar como él hablaba. Ellos no podían ir como él iba. Ellos no podían tener lo que Pablo tenía. Y eso les causaba envidia. ¿Sí? Ellos se daban cuenta que no podían hacer las mismas cosas de la misma manera que Pablo las hacía. Creemos que una de las cosas que da la solución a la envidia es el que cada creyente reconozca que tiene un don. No todos tenemos los mismos dones. Unos tienen una cosa, otros otro y otros otro. Pero esta gente que no tenía este don de hablar como Pablo hablaba, le tenían mucha envidia. No todos nosotros tenemos los mismos dones, y claro, el problema existe en que alguno que no tiene un don siente envidia de aquellos que no tienen otro don. Los dones deben ser usados como usted recuerda que Pablo dijo a los corintios
Él dijo que debería usarse en amor. 1 Corintios 13:1-3. En realidad, hermano, cada don debe ser utilizado en amor. En amor. Y cuando ese don es utilizado en amor, nunca llegará a hacerse de la forma en que Pablo está escribiendo aquí. Por ejemplo, en 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Note usted, el amor no tiene envidia. Y se da cuenta, hermano, de lo que está diciendo aquí, el amor. Cómo me gustaría tener ese don. Yo no he tenido, Señor, todo lo que merezco. Me gustaría hacer las cosas como las haces tú. Bueno, hermano, no todos tenemos el mismo don, y si su don es usado en amor, entonces no va a envidiar a ninguna otra persona. Pero a veces necesitamos entender esto. Yo quiero ser como Él. Es que, mi hermano, Él es Él y tú eres tú. Tú no eres igual que Él, nunca vas a hablar como Él ni hacer las cosas como Él. Tú eres totalmente diferente y cada uno de nosotros somos diferentes. Unos son más inteligentes, otros menos inteligentes. Unos se atreven más a hablar que otros a hablar del Evangelio. O sea, no todos somos iguales. Pero aquí esta gente hablaba por envidia, porque no podían hacer lo que Pablo hacía. Sin embargo, Pablo nos dice aquí que aquellos en aquel tiempo predicaban a Cristo por envidia. La envidia dice, yo tengo una opinión muy alta de ti. Mientras que el orgullo dice, ¿qué opinas de mí? Es la diferencia que existe entre la envidia y el orgullo. Y la Biblia nos advierte o nos proviene de estas dos cosas. Y realmente en el libro de Proverbios habla acerca de esto. El libro de los Hechos nos advierte en cuanto al orgullo. Bueno, aquí en la epístola de los Filipenses se menciona la envidia, uno de los grandes pecados en la iglesia. También se menciona aquí la palabra contienda y esta palabra es muy interesante. Esta palabra contienda tiene que ver con la disputa, riña o conflicto motivado por el orgullo, el egoísmo, la envidia. Y había espíritus en ese día, también demonios, y ellos provocaban las contiendas. Usted puede darse cuenta de que la envidia y la contienda causan tantos problemas en el presente. Diríamos esas dos cosas perjudican a la iglesia mucho más que cualquier otra cosa. No creemos que sea el alcohol, las drogas, no se encuentran fuera de la iglesia. Lo que perjudica en la iglesia creemos que es la envidia y la contienda. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. No debemos tener envidia de lo que un hermano hace y yo no puedo, no, al contrario, tú tienes un don especial que Dios te lo ha dado y lo vas a utilizar conforme a su voluntad. Usted debe de amar a la gente, de amarla como Dios nos amó. Pero luego aquí nos dice el apóstol Pablo, sigue diciendo, pero otras de buena voluntad, pero otros de buena voluntad. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la reacción en cuanto a esto de parte del apóstol Pablo? Él se encontraba en la prisión y no le puede responder. Pero dice el versículo 16, ¿qué dice? Los unos anuncian a Cristo por contención, que dice, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ellos, dice, predican, pero no lo hacen sinceramente.
Lo que ellos están tratando de hacer en realidad es tratar de exponer al apóstol Pablo. ¿Y cuál sería su reacción en cuanto a esta en la actualidad? Bueno, hermanos, notemos lo que dice aquí en el versículo 17. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. En cada uno de nosotros, los que hemos entendido, lo que hemos visto, que estemos siempre puestos para la defensa del evangelio. Hay personas que me he encontrado y me comienzan a hablar y hablar y hablar. Pues yo nomás quedo viendo de en qué forma me hablan. Pero no es como la Biblia lo dice, sino que están hablando en su forma de ellos. Y la verdad, pues ahora sí que tú les debes poner claramente lo que dice la palabra, no como ellos dicen o como ellos piensan. Pero para eso usted debe estar metido en la palabra. Lo que en la mañana escuchamos en el discipulado. ¿Sí? Tenemos la palabra profética más segura en la cual estad atentos hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Usted debe saber bastante bien la palabra de Dios y que nosotros podamos pararles o decirles un alto a aquellas personas que no hablan bien de la palabra de Dios o que no le entienden. O sea, no es como la Biblia lo está diciendo. Como les dije, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Ellos predican a Cristo, pero no lo hacen sinceramente. Lo que ellos están tratando de hacer en realidad es tratar de exponer al apóstol Pablo. ¿Y cuál sería su reacción? Ya para finalizar, hermanos. Ahora, ¿qué se puede decir a estas cosas? Veamos qué dice aquí en el versículo 18. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. ¿Y qué más dice? Y me gozaré aún. Pablo está diciendo aquí que lo importante es que Cristo sea predicado. Opinamos que es algo trágico que Cristo sea predicado por envidia y por contienda. Sin embargo, Pablo se regocija de que aún en medio de esas motivaciones incorrectas, Cristo está siendo anunciado. Lo importante es que Cristo sea anunciado, Cristo se esté predicando. Cristo está yendo más allá. Entonces, todo lo que tiene que hacer es mirar a su alrededor para darse cuenta de lo que Cristo es predicado. De esta manera, muchas veces uno puede regocijarse de que Cristo está siendo predicado en el presente, aun cuando no aprobamos todas las motivaciones o métodos o prácticas de que quienes lo anuncian. Hay algunas personas que no están de acuerdo en cuanto a que las mujeres prediquen en la iglesia, eso lo sabemos. La Escritura enseña que Dios ha establecido un orden para la enseñanza y el gobierno de la iglesia. Ya lo vemos ahí en 1 Timoteo 2, 11 y 14 y 1 Corintios 14, 34, 35. Por lo tanto, no debemos pasar por alto lo que dice
La Biblia enseña acerca de esto, pero también debemos reconocer que muchas mujeres están proclamando fielmente a Cristo, dando testimonio del Evangelio en lugares de las maneras que Dios les ha prometido hacerlo. ¿Cuál es entonces nuestra opinión? Hermanos, ¿cuál es entonces nuestra opinión acerca de las mujeres que no enseñan? ¿Enseñan? Realmente, mire, había un doctor y cuenta una historia. En cierta ocasión dice que él se encontraba caminando por un parque y vio una mujer predicando. Y un amigo que estaba con él le dijo, ¿no es una vergüenza al ver que esta mujer esté predicando aquí? Y este hermano le dijo, y respondió, es una vergüenza que no haya un hombre que no pueda ocupar su lugar. Y ese es el problema. Gracias a Dios que está siendo predicado. No importa dónde esté hablando esa mujer, pero que predique el Evangelio. O nada más serán los varones que pueden predicar o hablar de Cristo allá afuera. A la mujer, a lo mejor aquí no, porque se dice Pablo. Pero allá afuera todos somos libres. Hable, dígale, háblele que hay un mejor camino al que se está llevando. Y así que no se detenga el Evangelio, que no se detenga la palabra de Dios, que estemos dispuestos nosotros a llevar el Evangelio de Jesucristo a tanta gente que se está yendo al infierno por no conocer el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo importante cuando la palabra de Dios es predicada. Y realmente cuando la palabra de Dios es predicada, nosotros nos sentimos bien, nos gozamos. Qué bueno que está hablando de Jesucristo. Pero hay muchas personas que se preocupan demasiado por el Evangelio y se están enseñando en estudios bíblicos, en hogares, y realmente también nosotros nos gozamos en eso. ¿Eh? Siempre que la palabra de Dios sea enseñada fielmente. Debemos nosotros de regocijarnos, debemos estar contentos, debemos estar alegres que se hace eso. Pero hermanos, nosotros nos regocijamos porque la palabra de Dios está siendo enseñada y Cristo está siendo anunciado. Eso es lo importante. Usted que me está escuchando, hermano, Pablo nos está dando aquí un ejemplo tremendo de esta actitud. Vea una vez más que dice el 16 y el 17. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Lo interesante de notar es que aun cuando Cristo no estaba siendo predicado sinceramente por algunos, Pablo se regocijaba porque Cristo estaba siendo anunciado. Y hermanos, Dios puede usar su palabra aun cuando los motivos de quienes lo anuncian no sean correctos. Dios honra su palabra, no a un hombre ni a una organización. La eficacia está en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, en el poder de Dios para obrar por medio de ella. Entonces, esto es lo interesante, esto es lo bueno, esto es lo que se debe de hacer. Debemos reconocer esto hoy. Solo Dios puede bendecir su palabra mientras es esparcida. Y es lo que nosotros queremos hacer, predicar fielmente la palabra de nuestro Dios. O sea, si está en tu corazón, hermano, lo vas a hacer. Si Dios pone en tu corazón, lo vas a hacer, predicar fielmente a la palabra. ¿Para qué o por qué? Porque es necesario, porque la gente necesita de la palabra, de la salvación de nuestro Dios. ¿Sí? Y dice Pablo, está diciendo aquí que él se goza en esto
y se gozará aún. Hermanos, esto también debe llevarnos a examinarnos a nosotros mismos. Como creyentes debemos estar preparados para anunciar el Evangelio, ser fieles a la palabra de Dios y conocer las doctrinas que Él ha establecido para su gloria. Aunque otros anuncian a Cristo con motivaciones equivocadas o de una manera que no se conforme a toda la enseñanza de la Escritura, nosotros no debemos tomar eso como una excusa para hacer lo mismo. Al contrario, debemos procurar estar bien instruidos en la palabra de Dios y permanecer fieles a ella y anunciar a Cristo conforme la verdad que Dios nos ha revelado. Que nosotros realmente veamos claramente lo que está aquí y podamos expresarlo sin ningún estorbo que haya o sin nada que te detenga, sino que lo hagas con amor y compasión para la obra de Dios. Hermanos, vemos que la cárcel para Pablo no era un estorbo. Aún así la palabra era esparcida. Y también vemos que todas las cosas que el apóstol Pablo le había sucedido era para el progreso del evangelio. Y vemos como el evangelio está dentro del pretorio frente a César, llegó a través de los soldados romanos. Y lo más increíble es cuando Pablo estaba en la cárcel y los hermanos cobraban más ánimo en el Señor. Se atrevían a hablar más de la palabra del Señor sin temor. Hermano, no tengamos miedo. No tengamos miedo, hay que hablar con pasión, con decisión, con lo que hemos oído. Acuérdense con el libro de los Hechos dice, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y hemos oído. Y predicaban y predicaban. Hoy en día se oye muy poco eso. Dicen por ahí, las mejores familias cristianas se están extinguiendo. Que no sea así, hermano. Como que el mundo los ha opacado, los está aplastando, pero que no sea eso, mi hermano. Así que nos dé ganas, que nos motivemos a hablar cada día más de Él. Aún en las consecuencias, situaciones, en los obstáculos difíciles que nos encontramos cada día, si nos atreviéramos a hablar más y más del Evangelio, que seamos, cuanto más cuanto más el día del Señor que viene, con más ganas, hermanos. El día del Señor está cerca. Seamos valientes y que no nos detenga nada, todo eso que sea para el avance del Evangelio y la obra y la honra y la gloria que sea para nuestro Dios. Hermanos, debemos pensar bien todo esto. Gracias a Dios por este libro que escribió Pablo y nos da unas instrucciones favorables para hablar del amor de Dios. Así que mis hermanos, les invito a inclinar su rostro. Vamos a finalizar. Dios, en esta preciosa tarde, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la motivación que nos das a través de nuestro Señor Jesucristo. Aún las situaciones difíciles que estemos pasando, Dios, sea un obstáculo para no hablar de tu evangelio, de la palabra tuya, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, en donde quiera que andemos, en el trabajo, en la oficina, en todo lugar, Señor, que nosotros podamos hablar de tu palabra que es viva y eficaz y va a dar resultado, como dice aquí en tu palabra, para que vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al procedimiento, tu palabra y Señor, que entendamos que solamente a través de ti
solamente podamos tener victoria, Dios. En tus manos nos ponemos, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Ayúdalos, guárdalos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga.